debe recaer en quien tenga la experiencia y más aún debe recaer en quien sepa delegar en quienes tienen la experiencia para poder tomar las decisiones. Es decir, si bien va a ser una persona que sea director, no solo una persona puede tomar las decisiones. Tomemos como ejemplo nuestra universidad. Tenemos una rectora, pero no es la que toma las decisiones, es quien marca la línea. En el comité tenemos una secretaria general, pero no es la que toma las decisiones, es quien encabeza la perspectiva que tiene la vida sindical actualmente. Ustedes pregúntense a quién de ustedes les interesaría dirigir un centro como este, a quién le interesaría tomar las decisiones, a quién le interesaría estar en los zapatos de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría General, de un sindicato, de una universidad, de su propia empresa. Les tiene que interesar. Si no les interesa y si no les llama la atención y si no se preguntan ¿y por qué no puede ser con 25 años? Entonces, que ahorita la mayoría de ustedes ya debe tener como 24, 23 años, sobre todo de este lado un poquito más. Pero en la experiencia del ser humano, la experiencia es ganancia y eso es lo que tendríamos que estar capitalizando. El ser humano es el único organismo que se ocupa de transferir sus conocimientos a los que vienen. De ahí sale la educación. Los programas educativos y la transferencia de la experiencia y del conocimiento, el hecho docente, es la formalización de aquello que sucede naturalmente entre los hermanos, entre los padres y los hijos, entre una etapa de la vida social que se la transferimos a los compañeros. El hecho educativo es uno de los principales ejemplos de cómo el ser humano se ocupa, se preocupa y se interesa por los que vienen después de nosotros. Entonces, si como jóvenes no se interesan en quién va a dirigir o qué es el centro o por qué estamos hoy en el foro de reforma, en la mesa, panel, ¿cómo se llama el de hoy? Panel 2. Organizaciones sindicales y empresariales frente a la reforma laboral y no se preguntan por qué en la misma mesa está el representante de un sindicato empresarial y el representante de un sindicato de maestros universitarios. Si no se preguntan cómo es que sucedió algo tan raro, entonces vinieron aquí porque les dejaron la actividad de venir. Y deberían estarse preguntando cómo puedo yo sacar algo constructivo de esta charla de hoy para mi futuro. Entonces no importa que tengan 25 o más o menos años, deberían preguntarse qué quieren en el futuro. Muy bien, pues le colocaste todavía más cerezas al pastel, así que yo espero que ahorita tengamos mucha participación. ¿Quieres agregar algo más, Alejandro, sobre tu posición? Sí, con mucho gusto. No somos un sindicato, somos un organismo empresarial que tiene ya más de 50 años fundado aquí en Querétaro. Empezó cuando Querétaro se iba transformando de ser un estado agrícola y ganadero a un estado industrial. Ahí fue cuando empieza la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales en 1971, si mal no recuerdo, si mal no me falla la memoria. En 1971 empezamos a trabajar aquí en Querétaro. Y, bueno, 71 con nombre, 67 como asociación de jefes de personal, que así inició. El hecho de 25 años, el tema de 25 años de edad, pues a mí me tiene sin cuidado si es 25, 28 o 20. Realmente la edad es un parámetro que de alguna manera se pone como un parámetro de medición de la experiencia. Lo importante aquí es la experiencia que debe tener esa persona como director del centro de conciliación y repito, va a ser que en un momento dado tenga que mediar entre los intereses de señores abogados de muchos años de experiencia, más de 40 años probablemente, tanto de las empresas como de los sindicatos o de los sindicatos con las empresas, y tiene que ser una gente de gran experiencia. Si en un momento dado se decide que la ocupación de ese puesto va a depender de exámenes de oposición
exámenes de experiencia que demuestren su experiencia y su capacidad, me parece perfecto. Y si hay alguna persona que a los 20 años pueda tener esta experiencia, que ocupe el puesto. Pero si hay una persona de 40 años que va a tener la experiencia, que ocupe el puesto, ¿no? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tenga las capacidades, las habilidades, las competencias para poder desarrollar la responsabilidad que va a tener a su cargo. No importa la edad. Pueden poner la edad que ustedes gusten. Si tiene la experiencia, adelante. Ese es mi punto de vista. Bueno, como la gran mayoría estuvo en el panel anterior y hoy hemos escuchado a Teresa y a Alejandro, creo que tenemos bastante ya información, insumos para poder seguir platicando sobre el tema de la reforma laboral y sobre todo de esa propuesta que hoy nos han presentado, que es un poco la continuidad de la reforma constitucional aquí en el estado de Querétaro, ¿no? La propuesta que hizo el secretario. Entonces yo espero que con estas dos intervenciones finales de Teresa y de Alejandro, pues nos sintamos un poquito más motivados y participemos. Yo quiero ver también que los jóvenes intervengan, no solamente las personas que tenemos experiencia. Entonces veo una mano aquí, 1, 2, 3, a ver, vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar por allá. ¿Tu nombre? Ángel Valderas. Ángel. Después, todos mantengan su mano arriba, voy a hacer la lista y va a ser única lista y va a ser grandota. ¿Tu nombre? Carlos Pérez. ¿Perdón? Carlos Pérez. Carlos Pérez. ¿El tuyo? Pablo Torres. Pablo Torres. Jesús Jiménez. Ajá. Aquí, la compañera, la joven. Teresa. Melissa. Elba. Y por favor, tu nombre. ¿Cómo? Oscar. Aquí. Alejandra. Ajá. Fidel. René. Muy bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a pedir a Teresa y Alejandro que tomen nota de sus intervenciones, porque al final van a tener que dar una nueva ponencia para responder a tantas intervenciones, ¿ok? Entonces vamos a empezar con Ángel ahí. Bueno, yo me quiero dirigir más que nada a los jóvenes y felicitarlos por el hecho de que estén aquí. Antes o después ustedes van a llegar al mundo laboral, o por la parte de ser trabajadores, o por la parte de ser empresarios y tener a su vez trabajadores. Nosotros aquí en este mismo espacio en 2012, yo dirigí el sindicato de académicos de la universidad, dimos una gran batalla, pero la perdimos, desgraciadamente, para que no pasara la reforma laboral del 2012. Lo que hoy se está presentando en este foro son las leyes complementarias de esa reforma laboral en 2012. En esencia, todos los que estamos aquí tendremos que preguntarnos cuáles son las características de un trabajo digno, porque eso es lo más importante en la vida. Y son 3: estabilidad laboral, un salario remunerador y tener prestaciones. Toda aquella persona que no tiene estabilidad laboral puede ser despedida en cualquier momento. Y me pueden despedir con un crédito bancario que va entre 15 y 20 años. Me pueden despedir con un bebé de 3 meses que acaba de nacer y que tengo que mantener. Y puedo perder mi fuente de ingreso. Segundo, ¿de qué sirve trabajar con un salario de 2,000 pesos mensuales si no logro ni siquiera pagar una renta y si no logro ni siquiera mantener una familia? Tercero, este país pagó 1 millón de muertos en la revolución entre 1910 y 1920 por heredar los artículos como el 123 constitucional que tutela a los trabajadores. Y es importante que pensemos que muchas de esas prestaciones, seguridad social, pago de vacaciones, etcétera, se han ido destruyendo con este tipo de reformas, no esta, no la que presentaron hoy son las leyes secundarias. No, con la reforma fuerte fue la de 2012. Introdujo los contratos temporales, introdujo los contratos por hora y legalizó el outsourcing. Esta precariedad laboral sobre todo afectó a los más jóvenes. Qué bueno que están aquí
que vienen a este foro de reflexión para que se den cuenta que hay otras alternativas. No es que no haya alternativas, sí las hay. Aquí el licenciado Rodrigo Olvera presentó una propuesta alternativa de leyes secundarias asociadas a la reforma laboral. Pero, repito, la esencia es pensar que ustedes tienen derecho a un trabajo digno. Yo cuando comencé a trabajar en esta universidad, heredé de otras personas condiciones laborales que me permitieron comenzar a dar clases un 1 de septiembre, y para el 15 de septiembre yo estaba recibiendo mi cheque, estaba en nómina, en diciembre me pagaron aguinaldo, me pagaron prima vacacional, etc. Eso ya no lo tenemos. Es más fácil a veces detener algo que recuperar lo que ya se perdió. Pero tampoco tenemos que ser fatalistas los mexicanos. Esta reforma laboral fue aprobada por hombres de carne y hueso, con nombre y apellido. Fue aprobada por los 361 diputados del PRI y del PAN, entre ellos los 7 diputados federales de Querétaro que estaban en 2012. Un gran problema que tenemos los mexicanos es que los elegimos diputados, nos agreden desde el poder, aprueban leyes que van en contra de nosotros y nuestras familias, y luego los premiamos volviendo a elegirlos. Esta reforma laboral fue aprobada por Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, como era senador. Fue aprobada por Marcos Aguilar, que era diputado federal, y luego lo hicimos presidente municipal. Fue aprobada por Ricardo Anaya. Todas estas gentes aprobaron la reforma laboral de 2012. Las leyes secundarias ya son cosas menores, pero ahí está bueno. Yo los felicito, qué bueno que están aquí jóvenes, y qué bueno que escuchan diferentes puntos de vista. Nadie tiene la verdad absoluta, y la verdad se construye con diferentes participaciones. Muchas gracias. Voy a pedir al resto de los participantes que se suscriban a 2 minutos para que nos vayamos a comer a las 2 de la tarde. Por favor, Pablo. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, lo mío va a ser muy breve. Yo pienso que, retomando el punto anterior de mi compañero, aquí tenemos un serio problema de lo que comentaba primero, la experiencia. ¿A qué le llamamos experiencia? ¿Cuántos años has trabajado? ¿Qué tanto sabes? ¿Cómo lo demuestras? Cuando tú vas a un puesto gerencial o un puesto, vamos a decir, de alto rango, pues tienes que demostrarlo de alguna forma, credenciales, exámenes. Pero algo importante que nos está pasando con este tipo de reformas o con este tipo de representantes que tenemos es que desgraciadamente no estamos viendo credenciales, sino simplemente estamos viendo quién es más popular. Simplemente ahora todas las credenciales o qué hicieron o qué han hecho no nos vale, simplemente quién es más popular, simplemente si él me cae mejor o el otro me cae peor, y de ahí a eso se resume todo. Entonces estamos perdiendo lo que es la formación, estamos perdiendo muchos valores y simplemente nos vamos a la popularidad. Gracias. Carlos Pérez, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Trataré de ser breve. Creo que adicional al punto que se debate de la experiencia, tendría que tener una participación los sectores productivos, es decir, sindicatos, trabajadores y sobre todo los operadores jurídicos, que son los abogados que generalmente en coordinación con los representantes de los sindicales muchas veces intervenimos en la concentración, en la conformación de los contratos colectivos. Creo que aquí el problema adicional a la edad, sería el perfil, sería quién lo va a evaluar y quién lo va a designar, porque en la impartición de justicia laboral hemos tenido la experiencia en últimas fechas de que entra gente que no tiene ninguna experiencia en materia laboral y menos interés en poder aprender, y eso desde el punto de vista operativo genera un conflicto entre operadores jurídicos, porque personas que son responsables de la administración de justicia en materia laboral carecen de conocimiento y carecen de experiencia, y más aún de una actitud de querer aprender o de querer conocer la materia. Adicional al punto de que si la edad y la experiencia fuera un tema, sería quién va a designar esa persona y que realmente pueda tener o cumplir con la finalidad del organismo. Es una reforma
que ya están, faltan las leyes secundarias y estamos discutiendo sobre cómo tendría que ser. Al final, estamos hablando sobre un supuesto que hasta en tanto se evita la legislación secundaria, vamos a tener los lineamientos, pero aparte de los lineamientos, creo que como operadores jurídicos, hablando desde el punto de vista de abogados, sí tendríamos que levantar la voz y tener una participación en cuanto a qué persona pudiese ser la ideal para poder, poder dirigir ese centro. Indudablemente, repito, la experiencia de otras fechas del Estado es que personal, gente que no tiene conocimiento en cuestiones laborales, ha estado ocupando espacios de administradores y de impartidores de justicia con la problemática que tenemos en cuanto a retraso y en cuanto a operación de un órgano que es jurisdiccional materialmente y que tiene mucho que ver con la paz laboral y estabilidad de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús, por favor. Buenas tardes, soy psicólogo del trabajo y de ahí un poco la postura que tengo. Esto que se ha llamado reforma laboral, yo no creo que sea una reforma laboral. Esto es una reforma estructural de procedimientos. Es decir, seguimos teniendo la visión de explotado-explotador. Entonces, los sindicatos nos presentan, junto con el PRD, una visión donde nos dicen, bueno, es que mejor hay que meter a la iniciativa, a la sociedad en el consejo el consejo que iba a hacer las modificaciones de la ley, etcétera, y estaría el Instituto de Acceso a la Información Pública, por ejemplo. Hasta hoy, el acceso a la información pública no funciona en ningún caso. No sé por qué aquí podría funcionar. Derechos humanos no ha funcionado en ningún otro aspecto. ¿Por qué va a funcionar en lo laboral? Entonces, no veo cómo estos organismos pudieran estar ayudando en este comité. Por el otro lado, bueno, esta es la visión, digamos, de los explotados, ¿verdad? Del otro lado tenemos la visión de los explotadores. Y entonces está todo el staff del gobernador y tienen, pues en ese caso no importa la edad de quien dirija ahí, porque él no tiene ninguna inferencia, todos van a estar todo el consejo de gobierno llevando a cabo los asuntos y bueno, pues estoy viendo la visión empresarial, ¿no? Donde los empresarios tienen la sartén por el mango. Ahora, desde esta visión yo creo que no hay ninguna reforma laboral. Si empezamos a ver que el 95% de los empresarios no son esos que tienen su puro y están acostados esperando los resultados de sus empresas, sino que el 95% de los empresarios son micro, pequeñas y medianas empresas que todos los días están viendo a ver cómo van a pagar la nómina, a ver de dónde sacan dinero, a ver cómo le van a hacer para hacer más rentable su empresa, que están compitiendo a nivel mundial y que los trabajadores no tienen tampoco todavía una visión de cooperación en el sentido de los objetivos de la organización. Entonces, la reforma laboral no tiene que empezar por ahí, ni ninguna de las reformas que se han planteado en el país. La reforma tendría que empezar por ser una reforma social, donde entendamos que si no cooperamos entre todos, que si todos no seguimos las leyes como deben de ser, que si nos corrompemos, esto no va a funcionar, hagámosle los cambios que queramos, pongámosle la edad que queramos, etc. Muchas gracias. Melissa, aquí, por favor. Melissa. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es muy igual, parecida. Es para el señor Alejandro. Bajo su postura, bueno, ¿cuál creen que es la postura de los pequeños y medianos empresarios mexicanos sobre la reforma laboral? Debido a que usted dijo que el mercado ya se abrió y la competencia es mundial. No obstante, no todos los empresarios tienen esta competitividad y su mercado se encuentra en lo local. ¿No creen que los bajos salarios y la precariedad que está llevando la reforma al trabajo también afecta a la productividad y las ganancias de sus empresas? Es decir, si todos estamos ganando 3 pesos, ¿cómo le vamos a poder consumir a los pequeños empresarios de los locales, ¿no? Entonces creo que también esto está afectando a la parte pues mediana de la sociedad y me gustaría saber cuál es la postura de ellos. Gracias. Gracias. Elba. Escuché algunas cosas de las que no estoy de acuerdo. Yo creo que
los que estamos aquí presentes tenemos un interés real por entender el debate de la reforma laboral, porque al final de cuentas es una realidad que nos va a tocar vivir. Entonces, más allá de que sea una tarea o no lo sea, nuestra función aquí es ser críticos y tratar de posicionarnos también respecto a lo que nos conviene o no, o de qué manera podemos externar esta crítica para que pueda ser escuchada. Me da gusto que nos acompañe el señor Alejandro y que incluso de nuestra alma mater haya egresado un hijo suyo, porque creo que le permite tener cierta sensibilidad. Sin embargo, a mí no me queda aún muy claro cuál es la posición que ustedes tienen respecto a esta reforma. ¿Le ven beneficios? ¿Le ven perjuicios? ¿Usted apuesta a que esta reforma le va a ser más productiva a su organización? ¿Y qué realidad es la que van a estar viviendo o a la que se van a estar enfrentando sus trabajadores? Me gustaría que de forma expresa nos lo dijera, porque las cifras que nos señalaba en cuanto al número de empresas que usted está representando y al número de empleos que nos dan de forma directa, pero que también se encadenan con todas estas pequeñas, micro y medianas empresas, pues nos dan a luz de que la posición o el agrado que ustedes vean en las reformas nos va a repercutir en una cadena muy larga, en una cadena muy vasta. Entonces, sí conocer como su posicionamiento claro y desde luego extender una invitación a que siga asistiendo a este tipo de debates. Tenemos una unidad multidisciplinaria de estudios sobre el trabajo que a mí me llamaba mucho la atención cuando veía el perfil, que se limitaba solo a abogados, ¿no? Cuando creo que hay personas en muchas áreas, en áreas de ciencias sociales, en psicología, en otras áreas que también comprendemos el contexto laboral y que tenemos quizás otro tipo de sensibilidad que podrían acuñarse perfectamente en este centro. Entonces, pues bueno, realmente mi comentario va más hacia el señor Alejandro para comprender cuál sería su posición. Gracias. Por favor, Oscar, atrás. Gracias. Gracias. Bueno, mi comentario está dividido en dos. La primera parte es para reconocer el trabajo del director de AERI, Alejandro. Me ha tocado tuve oportunidad de participar en las reuniones de AERI que han hecho en años pasados y la verdad considero que ayuda, por ejemplo, a los recursos humanos a desarrollar ciertas habilidades. Creo que existe un cierto compromiso en relación al recurso humano y la importancia que debe tener el área de recursos humanos en el sector empresarial. Entonces me tocó acudir a eventos en los cuales nos capacitaban, por ejemplo, en relación al IMSS, a las reformas que ha habido últimamente y creo que es de reconocer. También me gustaría invitarlo, tanto a usted como a la UAC, que establezcan relaciones con ese tipo de organizaciones, porque es importante a través de estos organismos que conglomeran varias organizaciones y empresas importantes, como lo dice el director. Creo que es más fácil llegar